Gracias de nuevo por asistir en la Ponte de Todos os Santos a un curso que, como todos sabemos, non é obrigatorio, que hai, por lo tanto, manifestase o vosso interese por afrontar un coñecemento dun feito que pertence case ao patrimonio oculto. Neste caso, nesta segunda xornada, na primeira sesión da mañá, contamos con dous relatores, con Ramón Patiño Gómez e con José Fernando Nava Ramírez Cruzado. O primeiro vai a analizar, que contamos agora mesmo con Ramón Patiño, na batalla de Rande, Xénese e desenvolvemento, mentres que José Fernando Nava Ramírez vai abordar a guerra de independencia de Galicia, na segunda das ponencias, segundo relatorio da mañá. Ramón Patiño é arqueólogo e historiador, ademais de dirixir excavacións e traballos de arqueoloxía, é presidente do Grupo Arqueoloxía Alfredo García Alén, director da súa sección de actividades subacuáticas e corresponsal de Pontevedra da revista de Arqueoloxía. Director de Pontevedra Arqueolóxico e colaborador do Museo do Mar de Vigo e tamén do Instituto de Estudios Vigueses. Entre as múltiples publicacións que ten a súa longa trayectoria, ten, por exemplo, Historia de las Islas Cíes, Catálogo de los Yacimientos Arqueológicos Submarinos en las Costas Gallegas, Apuntes para el Corso de la Ría de Vigo en los siglos XVI y XVII, Ataques fallidos en la Ría de Vigo entre el XVI y el XVII, 4 operaciones en la Guerra Naval en la Ría de Vigo en el siglo XVII, Los Galenos de Vigo, junto con Yago Avilleira Crespo, Los Tesoros de Rande, relato de las expediciones realizadas para el rescate de las riquezas de la flota hispano-francesa derrotada en la batalla de Rande, Naufragios en las costas gallegas, Anclas líticas, Tesoros de Rande 1 y 2, etc. Por tanto, es una persona que atesora un profundo conocimiento, ¿no?, do feito que vai a analizar agora, en concreto, pues, a batalla, a polémica controversial, se queremos, tamén en batalla de Rande. Sin mayor dilación, damos a palabra a Ramón. Muchísimas gracias. Buenos días. Se oye que yo ando un poco duro de oído, perdón. Vamos a ver. Yo os voy a hablar hoy de la batalla de Rande. La batalla de Rande es un hecho ocurrido a principios del siglo XVIII, en concreto en 1702, pero tiene un contexto anterior, puesto que la flota que fue destruida en la bahía de Santiago, tras el estrecho de Rande, era la flota correspondiente a 1699. El contexto es muy fácil. En 1697, España estaba en guerra, como casi siempre durante el siglo XVII y XVIII, con Francia, ¿no? Y al final, por las cuestiones de hegemonía europea, firma un tratado que se llama, se le conoce como la Paz de Ryswick, que termina con 9 años de una guerra con Francia bastante dañina para la monarquía española, pero que les daba el beneficio de que Francia iba a permitir que los piratas que atacaban continuamente los territorios caribeños dejaran de hacerlo. Pocos años después de este tratado, Carlos II, el hechizado, pues cambia su testamento y lo que hace es, si el primero tenía como heredero al Habsburgo, el archiduque Carlos, hermano del emperador de Austria, aquí lo que hace es nombrar heredero a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV, el rey de Francia. ¿Por qué hace esto? Según las crónicas, porque consideró que con la ayuda de Francia sería más fácil de mantener el imperio español que con la ayuda, con la parte austríaca. Con esto es cuando entra en España la dinastía Borbón. Es el primer Borbón, Felipe d'Anjou, que resulta ser Felipe V, ¿no? A partir también de ese momento y con esas circunstancias, como España ya tenía una decadencia grande en cuanto a armada, naval y todo lo demás, pues consigue la monarquía española que la armada francesa, que era bastante potente, coja bajo su protección
a las flotas que iban a Indias, es decir, las flotas españolas que hacían la carrera de Indias. A partir de ahí, pues eso, termina estallando la Guerra de Sucesión, la famosa Guerra de Sucesión, donde Austria, Inglaterra y Holanda se enfrentan a España y a Francia por la hegemonía europea. Como os decía antes, la flota que fue destruida en Rande era la flota de 1699, es decir, había un mínimo de 2 flotas que salían al año y normalmente volvían al año siguiente, con lo cual había una comunicación continua. En la carrera de Indias, que fue una planificación realizada desde que se descubrió América y que evidentemente con sus enormes fallos, porque tenía muchos fallos, se mantuvo vigente durante más de 300 años, con lo cual el método no fue tan malo como pueda ser, ¿no? Como pueda parecer. La flota esta de 1699 iba al mando de Manuel de Velasco y José Chacón. La mayoría de los barcos que iban en esta flota eran barcos que habían quedado rezagados de la flota del año anterior, que era la de Mascarrúa, que por problemas burocráticos y por problemas con el consulado de Sevilla y con los mercaderes, pues se estaba retrasando mucho la salida de esa flota, cuando en América hacía falta el mercurio, el azogue, para las minas de plata, ¿no? Y entonces, al final, el consulado terminó mandando la flota de Mascarrúa, que en los escritos dice que no se le puede llamar flota, porque al fin y al cabo fueron 4 barcos o más, y los otros quedaron y con ellos y con otros más montaron la flota esta de Velasco de 1699. Sale de Cádiz el 19 de julio y sin ningún contratiempo atraviesa el Atlántico y llega a las islas caribeñas en octubre. Allí se separan los que van a tierra firme con los que el grueso de la flota que va a Nueva España, en concreto a Veracruz. El problema que se encuentra es que el mercado americano estaba saturado, es decir, se encuentran con que todas las mercancías que llevaban los navíos, los galeones, no tenían salida, no tenían dónde venderlas porque ya entonces eso empezó a generar un retraso. Entonces la vuelta normal era volver en 1700, pero ya no pudo ser porque los barcos todavía estaban fondeados y casi llenos de mercancía. Pasa el tiempo, intentan abrir mercados y todo lo demás, pero no había manera. Mientras tanto, los franceses, cumpliendo su acuerdo con la monarquía española, habían matado una escuadra francesa para proteger la vuelta de esta flota. Al final la escuadra volvió sola a Francia porque los barcos españoles no se daban vaciado y llenado otra vez para volver. Y al final, pues a finales de 1701 mandan los franceses otra armada francesa al mando de Chateau-Renaud, del conde de Chateau-Renaud, que eran 2 escuadras en concreto, que va a América para podernos escoltar hacia España. Cuando llega a América se encuentra con la sorpresa de que no está nada preparado. Es decir, para que entendáis el sistema, los barcos que iban a tierra firme y los de Veracruz, lo que hacían era, al final, cuando querían volver, era juntarse en La Habana, y desde La Habana serían escoltados por las escuadras francesas. El problema es que Chateau-Renaud llegó a La Habana, pero los navíos no estaban en La Habana, con lo cual, pues empezó a mover y mandó unas fragatas a Veracruz a apretar, de que, en esto... Y al final consiguió que se movieran y salen de La Habana el 24 de julio
una flota entre galeones y navíos de guerra de 57. Es decir, la primera sorpresa que encontramos en las documentaciones es que el origen de todas estas flotas era Cádiz, y curiosamente esta flota sale de La Habana con órdenes secretas de ir a pasajes en el País Vasco. ¿Por qué? Porque resulta que cuando los consejeros del rey Felipe V y de la reina María Luisa, que en realidad la que más se movió fue la reina María Luisa, porque Felipe V estaba guerreando en los territorios de Italia y por ahí, pues descubren lo que todos los españoles sabían, que Sevilla y Cádiz eran unas parcelas corruptas donde allí llegaban las flotas y al rey de todo lo que llegaba el porcentaje era muy poco. Lo demás desaparecía. Bueno, de corrupción de Sevilla, lo más claro que os puedo decir es, por ejemplo, que había constancia, y después hubo un juicio en 1705, de que tenían lo que ellos llamaban el libro oculto, es decir, una doble contabilidad. Con lo cual, a la hora del consulado de Sevilla de negociar, de declarar a la casa de contratación lo que le correspondía a la Hacienda Real, los números eran falsos. Es decir, con lo cual era un porcentaje todavía menor, ¿no? Por la travesía tienen también un problema. El día 23 de agosto los envuelve la niebla y se van los navíos por donde pueden. Cuando se va la niebla se encuentran que muchos navíos se han ido. Siguiendo el protocolo, cañonazos de aviso, pequeños barcos que van buscando a otros y tal, consiguen volver a reunir la flota, pero se encuentran con que unos cuantos se habían ido. Al final llegaron a Brest, y otros cuantos que también se habían ido llegan a Santander, ¿no? El detalle era que ya se había iniciado la guerra, con lo cual lo primero que hicieron los ingleses, austriacos, ingleses y holandeses, es decir, la Liga, lo primero que hicieron fue intentar conquistar Cádiz. ¿Por qué? En la península ibérica, partidarios de Felipe V era la mayoría de la península ibérica, ¿no? Aceptaban depender de los franceses, que vinieran los borbones. Pero había unas zonas como Cataluña, una zona de Cádiz y otra en el interior, que eran partidarios de que consiguieran los Habsburgo, con lo cual eran partidarios del archiduque Carlos, el austriaco, ¿no? Y entonces, ¿qué pensaron los ingleses? Que eran vamos a decir, los cabecillas de esa liga, que vamos a conquistar Cádiz, allí proclamamos al archiduque Carlos rey de España, y al mismo tiempo vamos a tener suerte de que venga una flota y la podamos coger toda completa. Tenéis que pensar que esta flota venía muy cargada, porque venía con todas las mercancías del mínimo de 2 años, con lo cual venían a tope, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando los ingleses intentan tomar Cádiz y sus alrededores, sufren como condenados. Es decir, fuera de las murallas de Cádiz, los españoles y los franceses desarrollan una guerra de guerrillas, vamos a llamarla así, donde los ingleses empiezan a perder hombres, pero en cantidades ingentes, con lo cual veían que no podían conquistar Cádiz, que no podían proclamar al archiduque Carlos rey de nada, y estaban pensando en retirarse. De hecho, que mataba esta flota, que el almirante Rund mantiene varios consejos según su diario de guerra, y que él ya tenía idea de retirarse de Cádiz pronto. Pero Orlok, el que mandaba las fuerzas terrestres, pues decía que no, que había que aguantar, que si insistíamos un poco más, pues conseguiremos los objetivos, etc. El detalle es que, mientras tanto, la flota llega a Azores.
La Casa de Contratación y el Consulado de Sevilla manda desde la península ibérica 13 avisos, barcos ligeros, veloces, para avisar a esta flota de que no vaya a Cádiz, que allí están los ingleses. Y justo en las Azores, el barco de Pedro Mora, Nuestra Señora del Coro, consigue llegar hasta la flota, la localiza y les da las órdenes de que no vaya a Cádiz. Y le da una carta del Consejo de Estado, firmada por la reina María Luisa, en la que le incide en que el puerto de destino es Pasajes, y que si a Pasajes no se puede llegar, le da como opción Ferrol o Vigo. Entonces, ante esa disyuntiva, en el Consejo de Guerra que se celebra en el barco Ford del conde de Chatorrenol, decide venirse hacia Galicia, con la suerte o mala suerte, según como se vea, de que se cruza con un mercante que les dice que en la zona de frente a Finisterre estaban varias escuadras inglesas. Les dicen que estaban sobre 50 barcos ingleses, al final la verdad era que había solo 25, pero bueno, valió igual. Ellos entonces dicen que no pueden girar el noroeste para irse hasta Pasajes y deciden venir a Vigo. ¿Por qué vienen a Vigo? Aparte de la recomendación de la reina, la ría de Vigo era muy conocida por los franceses. De hecho, en el siglo XVI y XVII, la presencia de corsarios franceses de Brest, de Nantes, de Burdeos, de Dunkerque, de Saint-Malo, era numerosa. Y entonces conocían muy bien la ría, más que nada la de Vigo y la de Pontevedra, hasta tal punto que en 1668, más o menos 30 años antes, un almirante francés le propone a Luis XIV cambiar la ría de Vigo por territorios franceses en Flandes a la corona. Yo siempre digo la misma broma, si lo hubieran hecho de aquella, los de la zona de la ría de Vigo hablaríamos francés y seríamos franceses. Pero bueno, y entonces deciden venirse a Vigo. Llegan el 21 de septiembre. El 21 de septiembre, fijaros bien en las fechas, para lo que voy a decir después. Cuando llegan a la ría de Vigo, el príncipe de Avanzón, que era el gobernador y capitán general de Galicia, pues se lleva la gran sorpresa porque opinaba que no había medios ni defensas para proteger esa flota. Pero no había otro sitio donde ir. Entonces, lo que hacen es, tras el estrecho de Rande, no sé si conocéis, bueno, ahí se ve bien, perdón, el estrecho de Rande está al final, ahí hay una estrechez y dentro hay una bahía. Entonces ahí sí cabría la flota, con la ventaja de que si estás por la zona de las Islas Cíes, tú no ves lo que hay tras el estrecho de Rande. Es decir, para ti, visto un espía, un observador, desde las Islas Cíes, si mira para el interior de la ría de Vigo, lo que piensa, lo que termina por deducir es que justo en el estrecho de Rande termina la ría de Vigo. Entonces, tardaron 4 días en meter todos los barcos, todos los que vinieron, dentro de la bahía de San Simón, incluidos algunos barcos que estaban en el puerto de Vigo, porque ya había rumores de que los ingleses sabían que la flota estaba allí. Lo primero que hacen es prepararse las defensas. El Castillejo de Rande, que era una pequeña torre que estaba medio derruida, hicieron una batería en el lado opuesto, la de Corbeiro, y delante del fortín de Rande hicieron otras pequeñas baterías, todo esto diseñado o organizado por el ingeniero Renault, que curiosamente venía en la flota. Como no había armamento, lo que decía antes que el príncipe Lombardozón, realista, decía que no había defensas, lo que hicieron fue
quitar los cañones de los barcos de guerra franceses e instalarlos en el fortín de Rande, en las baterías que pusieron por delante, en la batería de Corbeiro, que la hicieron de 2 niveles, y con lo cual, en principio, los barcos franceses quedaron a la mitad de armamento y al mismo tiempo de tripulantes, ¿no? Echaron una estacada entre las 2 puntas, hechas con maderos, con cadenas que trajeron de Pontevedra, con toneles, etcétera, para impedir que un barco pudiese entrar en el estrecho de Rande. Y al final del estrecho pues, dispusieron a la mayoría de los barcos de guerra franceses en media luna, se ve bien ahí en el dibujo, pero claro, lo que decía antes, con solo un costado, estaban fondeados, con solo un costado funcionando. En el otro costado, los cañones habían sido desembarcados para tierra. Y los galeones, que también se ve bien en el plano ahí, se quedan en la parte interior de la bahía, más en la parte del suroeste, porque era la zona donde había más profundidad. Porque la bahía de San Simón, a partir de las islas hacia el norte, ya en aquella época tenía poca profundidad, es decir, en la marea baja se veían arenales, etcétera, ¿no? Lo primero que hicieron fue cumplir las órdenes de la reina María Luisa, que le mandó urgentemente cartas al príncipe de la Razón, a Manuel de Velasco y al conde de Sarnol, diciéndole que empezaran la descarga inmediatamente. Es decir, el problema de los barcos fondeados en la bahía de San Simón era que la mayoría de ellos eran mercantes y los mercaderes, los propietarios de las mercancías que venían, tenían la esperanza de que, por lo que decía antes, que no se puede ver lo que hay detrás de Rande, que los ingleses, derrotados de Cádiz, pasarían por frente a la ría de Vigo, mandarían sus barcos espías, no verían nada y seguirían para Inglaterra. Esa era la esperanza que tenían la mayoría de los mercaderes y, más que nada, los que eran auténticos testaferros precisamente de ingleses y de holandeses, más de holandeses que de ingleses. Es decir, Sevilla, como dije antes, había mucha corrupción. De hecho, hubo una investigación que se hizo por aquellos años, 65 almacenes de mercaderes que había en Sevilla, se comprobó que solo 10 eran en realidad españoles, que los demás eran de españoles, testaferros de ingleses, zelandeses y alemanes. Entonces, esta gente tenía esperanzas de que los ingleses pasaran de largo. Dejamos que pase, cuando ellos pasen de largo, nosotros volvemos a salir y nos vamos para Cádiz. Era el procedimiento más lógico, ¿no? Pero resulta que las órdenes reales eran muy concretas. Como dije antes, la monarquía sabía que en Sevilla, todo lo que llegase a Sevilla iba a ser expoliado, robado, es decir, que no iba a beneficiarles en nada, y más cuando ellos necesitaban dinerario, es decir, plata, porque necesitaban pagar los ejércitos que estaban guerreando en el Milanesado, en el centro de Europa, etc. Y los 3 jefes cumplen a rajatabla lo que la reina le dice. Es más, la reina les comunica que manda un comisionado, Juan de Larrea, pero que bueno, que vayan descargando, que el comisionado, su faceta más importante va a ser descubrir qué mercancía era de testaferros. Es decir, había que confiscar, como después se hizo, todo lo que oliese que pertenecía a extranjeros. Y comienza primero Barbazón, que ahí viene una de las polémicas, vamos a llamarlo polémica, que hay sobre Rande,
pide a la provincia de Tui 500 carros, a la provincia de Pontevedra otros 500, incluyendo dentro de la provincia de la península de Morrazo. A la de Santiago le pide más de 500 porque es la que se tiene que encargar de tener carros en Padrón y después en Santiago. De ahí se habla en las historias generales de la utilización de 1500 carros. Sí, posiblemente se utilizaran 1500 carros, pero no como la gente se lo imagina, que es que un convoy de 1500 carros, no. Las rutas que planificó Barbanzón es la siguiente, era por tramos. Por ejemplo, la ruta principal era la que llevaba hasta Lugo, por Santiago, y era un primer tramo Redondela-Pontevedra, otro segundo tramo Pontevedra-Padrón, un tercer tramo Padrón-Santiago, otro tramo Santiago-Lugo, y después de Lugo iba a Villafranca, y de Villafranca al Alcázar de Segovia. En estos tramos, normalmente los convoys, por lo que vemos en la documentación, variaban entre 300 carros, 500 carros, entre 300 y 500. Y iban escoltados por caballería. A los paisanos se les daba un ducado por legua y en cada carro llevaban 4 cajones y las acémilas, las bulas, que nos ha tratado mucho el tema de Rande, pero iban muchas, llevaban 2 cajones, uno a cada lado para compensarlo. Y lo que hacían en estos tramos era 2 viajes por día. Hacían un viaje por la mañana, volvían de vacío, en el caso por ejemplo de Pontevedra, llegaban a Pontevedra, vaciaban ese carro al otro carro que se iba a cargar del otro tramo, y a veces el carro que venía de vacío otra vez a Redondela venía con víveres, normalmente pan, cosas para la cantidad ingente de gente que había llegado a Redondela. Redondela estaba copado, estaba a tope. Entonces, como decía antes, la ruta principal era esa, la de Lugo, que se podemos denominar. En esa ruta, lo primero que se hizo fue llevar todo lo perteneciente a la Hacienda Real. Se llevó una lista exacta de los cajones, arcones y todo lo demás que los carros eran parecidos a estos, normalmente de 2 y 4 bueyes. Pues lo que se llevaba más que nada eran arcones de este tipo, en los que venía la mercancía, y entonces cuando lo primero que se llevó fue lo que pertenecía a la Hacienda Real. Pero al mismo tiempo, otros mercaderes más avispados, o no sé, se metieron también en la ruta oficial. Muy mal para ellos porque cuando los baúles con sus nombres y de propietario y tal llegaron a Segovia, no volvieron a salir de Segovia. Es decir, hay casos como de una familia que los nietos seguían reclamando a la corona española los arcones que habían venido en la flota de su abuelo. Es decir, que ahí fue una mala elección, ¿no? También hubo gente más espabilada que lo que hacía era irse un tramo hasta Lugo, hasta Lugo y un poco más para allá, con el convoy oficial, y antes de llegar a Villafranca, pues se distraía. Por decirlo de alguna forma, se distraía y se iba para otras zonas donde con lo cual llegaba a Segovia, nadie se lo robaba, salvo que hubiera denuncias, chivatazos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Otra de las rutas que había, también para particulares, era la que iba desde Redondela a Tui, es decir, hacia el sur, con la idea de que si conseguían llegar a Tui, en el caso de que los ingleses conquistasen toda la zona sur de la ría de Vigo, ellos pudiesen pasar el río Millo a Portugal y así salvar sus bienes.
Y después había la que utilizaron, según los documentos, se la puede bautizar como la de los nobles. Utilizaron la ruta a Madrid, que era Redondela-Porrillo, Porrillo-Orense y Orense-Madrid. El problema que tuvieron algunos es que no contaban que al llegar a Madrid la Hacienda Real los iba a controlar. Alguna gente consiguió pasar una gran cantidad de sus bienes, pero otros no. El famoso conde de Montezuma, que precisamente era de Redondela, pues él se quedó en Vigo y mandó a sus criados en un convoy para Madrid, pero al llegar a Madrid, en la puerta de Segovia, ¡bum!, lo cacharon. Son cosas de... anécdotas de ese tipo hay numerosas, ¿no? Como las que sucedió en Redondela y sus alrededores. Es decir, al otro día hablaba con un compañero de que aún es el día de hoy que hay objetos en muchas casas de Redondela y su zona de la batalla de Rante. Y es que pasaron de hijos, abuelos. Hay muchas casas que tienen objetos de esa época, ¿no? La descarga fue tan, vamos a decir, bien hecha que el 10 de octubre, os recuerdo que habían llegado el 21 y tardaron 4 días en meter los barcos todos en la bahía de San Simón, el 10 de octubre estaba la Hacienda Real toda descargada y camino de Lugo. Tanto es así que en Lugo, un informe oficial dice que firmado para el 13 de octubre, ya habían pasado por Lugo aproximadamente 4.000 arcones de estos. De ahí salieron para Villafranca y más de esa cantidad llegó a Segovia, porque también en el camino se rompieron algunos y tuvieron que rehacerlos, y a veces con lo que traía un arco pues hicieron todos, etc., ¿no? Pero bueno, había más de 4.000. La batalla. ¿Cómo se enteraron los ingleses? Los ingleses se enteraron por casualidad. Como os había dicho antes, en Cádiz las habían pasado muy mal. Ahí tiene una mortandad. Bueno, la guerra de guerrillas había resultado muy bien. Las murallas de Cádiz resistieron bien los ataques navales. Y cuando deciden retirarse, ya desesperado, hay que dicen algunas historias, en las historias inglesas no lo dicen solo las españolas, que uno de los motivos que animó a Rooke a irse de Cádiz es que también le vino un ataque de gota. Pudo ser verdad, no lo sé, pero en los anales ingleses no lo dicen. Y se retira, y el acuerdo que tenían era de reagruparse, al salir de la bahía de Cádiz, reagruparse frente al cabo de San Vicente. Pero, curiosamente, estaban escasos de víveres y de agua. Y entonces manda a una fragata, la Pembroke, a Lagos, en el Algarve en portugués, con unos barcos de transporte, a coger agua y víveres. Y allí se entera el capitán de la Pembroke tomando unos vinitos, que la flota de Indias se había refugiado en Vigo. Automáticamente sale escopetado de Lagos, intenta hablar con el almirante Rooke, pero bueno, les coge una temporal frente a Cabo San Vicente y tarda 5 días en pasar el temporal, ya debía ser un temporal del demonio, hasta que puede llevar la información, el chivatazo al almirante. Allí se reúne el Consejo de Guerra y Rooke sigue diciendo que no vale la pena, que vámonos para casa, que estamos mejor. Pero bueno, los que más presionan, según los diarios ingleses, son los holandeses, y consiguen convencer a Rooke, además apoyado por algunos oficiales ingleses, porque evidentemente la campaña de Cádiz había sido un fracaso y por lo menos decían volver a casa con algo en las manos para que no nos den, ¿no? Y tal. Entonces deciden atacar Vigo. ¿Qué hacen? Terminado el temporal, pero aún había mal tiempo,
con lo cual los barcos pesados, los grandes, los de 70 cañones, etc., los galeones grandes, pues les costaba navegar hacia el norte. Entonces, algunas fragatas pequeñas, pues sí las mandaron por delante y vinieron a espiar a la ría de Vigo, a echar un visual de cómo sería la cosa, ¿no? Y una de ellas, curiosamente, viendo que desde Cíes no se veía nada, pues ¿qué hace? Se interna en la ría de Pontevedra, captura un barco pesquero, les quitan la ropa y los cogen prisioneros, y los ingleses disfrazados de pescadores se internan en la ría de Vigo y llegan hasta Rande. Y entonces ven allí pues la estacada, el movimiento de gente, las baterías de cañones y tal, y informan a sus bandos, ¿no? Cuando llegan, yo siempre digo lo mismo, es decir, me gustaría imaginarme bien la imagen. Estamos hablando de la flota de anglo-holandesa. El Cádiz, según el diario de Rum, estaba formada por 180 barcos, de distinto tamaño, evidentemente, ¿no? Barcos. En el Cabo de San Vicente, después del Consejo de Guerra, unos 16 los había mandado hacia América, hacia las islas, ¿no? Con lo cual, si descuentas 180 menos 16, en la ría de Vigo entraron más de 160 barcos. Barcos a vela, con aquel velamen, con aquel tamaño. Yo creo que cuando estaban desplegados en la ría de Vigo, de un lado de la ría al otro no se debía ver en absoluto. Es decir, no sé si... Fijaros ahí, fijaros en el centro, todo esto, 160 barcos. Esto es algo... Debía ser grandioso, evidentemente, ¿no? Lo primero que hacen, llegan a Vigo el día 21, la noche del 21, y terminan de entrar todos en la ría de Vigo el 22, con los informes que reciben de los espías. En algunos documentos también dicen que había espías colaboradores portugueses, pues ve la manera de cómo atacar la situación, y deciden que primero había que anular el Castillejo de Rande, porque ayudaba bastante a no poder entrar por allí. No conocía mucho, según los documentos, el interior de la bahía de San Simón. Desconfiaban que tenía muy poco calado, que la gran mayoría es cierto, era cierto, ahora es más, hay menos calado todavía que antes. Y entonces deciden hacer un desembarco. Desembarcan los holandeses en la parte norte de la ría de Vigo para atacar la batería de Corbeiro, y los ingleses se reservan la parte sur. Y entonces, ¿qué hacen? Una maniobra que en pocos documentos está descrita, y es que en la ensenada, vamos a llamarla así, de Ríos, desembarca el grueso de los dragones, es decir, de los regimientos ingleses, sin oposición ninguna, porque las baterías que habían construido por delante del Castillejo de Rande estaban próximos al Castillejo, no donde desembarcaron ellos, que es lo que se llama ahora la playa de Alealonga y Chapela, Pero otro regimiento lo desembarcaron en lo que se llamaba de aquella el puerto de Teis, que es en el lado sur del monte de la Guía, y por el monte intentaban sorprender al Castillejo de Rande por la espalda. Entonces empiezan los profesionales del ejército inglés a disparar contra las baterías provisionales que se habían montado antes de llegar al Castillejo, y claro, a los primeros disparos las baterías se quedan vacías, porque las milicias, pies para que os quiero, a correr monte arriba, porque evidentemente estamos hablando de profesionales
contra aficionados reclutados casi obligatoriamente, ¿no? Y entonces, cuando en el Castillejo de Herrante ven que los milicianos habían abandonado las baterías, deciden sacar del Castillejo personal, es decir, soldados, marineros, para atender esas baterías. Y justo cuando abren el portón del Castillejo, se encuentran con la sorpresa de que, pegado al Castillejo, estaban los que habían llegado por la parte de arriba del monte. Con lo cual, entraron en el Castillejo casi sin pegar un tiro. Cayeron prisioneros todos, Y a partir de ahí los ingleses ya toman el dominio. Cogen y las baterías, los cañones que estaban enfocando hacia los barcos ingleses, los vuelven contra los barcos españoles y franceses. El primero que sufre esos daños es el Esperanza francés, que claro, estaba justo debajo del Castillejo de Herrante. Cuando todos los cañones lo enfocan y dan la primera andanada, es que lo destrozan, lo destrozan. Y entonces, al momento de tener la conquista del Castillejo de Herrante, ya habían quedado de acuerdo, dan el aviso y para que los barcos intenten romper la estacada. Para ello habían escogido los ingleses, habían preparado una estrategia con 50 barcos. En las primeras filas pusieron los de menos calado, por lo que decía antes yo del calado, que desconocían el calado anterior, ¿no? Cuando reciben el aviso de que pueden atacar la estacada, no había viento. Con lo cual, primero cortaron los cables, las anclas iban con cables, cortaron los cables, pero el barco no se movía. Con lo cual, no sabían qué hacer. Y de sorpresa, a eso del mediodía, del día 23, se levanta una brisa que los va empujando hacia la estacada. Con lo cual, empiezan los ingleses por el sur, con el Torbay y con el Bering, y el Torbay consigue romper la estacada en la zona sur. Los holandeses en la zona norte no solo no consiguen romper la estacada, sino que quedan atascados, con lo cual tienen que bajar en botes en la marinería del barco para intentar con machetas romper la estacada. Eso les provoca pues un retraso, por decir así, en la entrada de la bahía de San Simón. Los primeros que entran son los ingleses. Yo soy de la idea de que la distribución de fuerzas los ingleses la hicieron adrede. Es decir, nosotros nos encargamos del sur, porque si entramos rápido, los galeones están al sur. Y esto lo comento por cosas que después comentaré. Entonces, mientras que los holandeses os dejamos lo que sobre. Y entonces, como decía, rompen la estacada y empieza lo que podríamos llamar batalla. Si recordáis el plano, la distancia es muy pequeña. Es decir, fue una batalla sangrienta, pero no fue sangrienta en el sentido de que hubo muchos heridos, etc., ¿no? Pero no fue una gran batalla porque no había espacio. Es decir, los barcos se movían un poco, más que nada a la deriva, por lo que el viento hacía. La media luna que habían formado la curva que habían formado los franceses con el costado de cada barco, no se vio parada, puesto que después de la primera andanada se encontraron cómo entraban por el estrecho de Herrante las fragatas inglesas, pero escopetadas. Entonces lo que hicieron fue cumplir la orden que se les había dado, que era que en el momento que se rompiera la estacada prendieran fuego a los barcos. Entonces la mayoría de los barcos fueron prendidos. Algunos con tan mala suerte que antes de que los que estaban prendiéndolo escaparan, explotaron, como fue el Oriflamme francés, ¿no? Pues, con capitán y con los ayudantes que tenía para prenderle fuego. Y ahí se generó entonces un mare-mare. Es decir, los holandeses fueron los que, como decía antes, llegaron más tarde porque, primero, tuvieron problemas con la estacada. Después se encontraron
que cuando consiguieron pasar la estacada, el Brulot Sheriff fue contra ellos, sin hacerles ningún daño, porque lo barrieron a cañonazos. Y después se encontraron con el barco francés, el Burgo, que era un barco de más de 60 cañones, que estaba bien armado, pero la superioridad de los barcos holandeses era muy grande y lo terminaron cosiendo, pero cosiendo. De hecho, las descripciones de algunos de los participantes de la batalla dicen que cuando se apoderaron del barco tenía tantos agujeros que no hacía falta luz en su interior, que se veía por todos los agujeros que le habían causado. En la zona sur, los ingleses entran muy rápido y se encuentran con la misma estrategia. El Brulot Favorit intenta parar al Torbay y de hecho explota. En algunas historias dicen que destruyeron el Torbay. No. Es decir, lo que pasa es que le chamuscaron todo el costado y con la, vamos a llamar, mala suerte de que como el Favorit, incumpliendo las leyes, venía cargado de tabaco en polvo, de rapé, al explosionar, lo que hizo fue esparcir todo el rapé. A los tripulantes del Torbay se morían asfixiados y tuvieron que tirarse todos al agua. De hecho, murieron 14 ahogados, porque seguramente no sabían nada. En aquella época era así. Pero al Torbay no lo hundió. Le chamuscó, le quemó todo un costado y después prosiguieron y ya se encontraron con la media luna francesa, ya muy barrida, la barrieron pronto y tuvieron ya rápidamente acceso a los galeones fondeados detrás. Los franceses no se pudieron defender mucho por lo que decía antes. Había media tripulación, la mitad de cañones funcionando, la orden de quemar en algunos se hizo cuando ya era irresistible defenderse, otros, también hay en la documentación, otros ya antes de disparar algún cañonazo ya prendieron fuego, es decir, cada tripulación actuó de una manera distinta. Y este más o menos es el ataque. Como si en la parte superior veis el trayecto que llevaron los holandeses y la parte inferior, que sería el sur, fuera el trayecto que llevaron los ingleses. Por eso yo me baso mucho en la documentación en el sentido de que los ingleses fueron muy listos a la hora de planificar el ataque. Es decir, vamos a lo nuestro, que es lo mejor, ¿no? Y entonces, al día siguiente, es decir, el día 24, antes de la hora de comer, la batalla había terminado. Es decir, hay algún autor que dice que fue un pim pam pum, es decir, un disparo a piezas inmóviles, ¿no? y mal defendidas. En esta batalla que hablaba antes de que había sido muy sangrienta, nos encontramos con otra polémica o otra duda enorme que hay en el tema de Rande, que es los muertos. En la mayoría de la historiografía, preferentemente española, se habla de que murieron 800 anglo-holandeses y 2000 españoles. Pero lo curioso, por lo que voy a explicar ahora, no es así. Vamos a ver. Todos los marineros, soldados y oficiales que estaban en una armada, a la hora del fallecimiento se llevaba a rajatabla porque sus familiares, sus deudos, tenían que ser indemnizados, darles la paga que ellos no habían cobrado, etc. Entonces, ese tipo de listados se llevaba bastante bien, ¿no? Y curiosamente, en la documentación holandesa nos encontramos con que holandeses solo murieron aproximadamente unos 50. Y digo aproximadamente
no porque lo ponga los documentos, sino porque habrá alguno que no está referenciado. Los ingleses hablan de 170, aproximadamente. Los franceses de unos 100, con la curiosidad de que Chateaurenaud de Santiago mandó una carta a París en la que decía que el número de bajas le parecía muy poquito porque él consideraba que iba a haber muchas más. Una carta que manda, dices tú, pues hace que sale bien. Y los españoles hablan de aproximadamente unos 80. Como decía antes, hubo muchos heridos, muchísimos heridos. Pero claro, los heridos no son muertos, no hay que indemnizarlos, hay que curarlos. Estas flotas, en el caso concreto de esta holandesa, llevaba 4 barcos hospital, es decir, iban equipados. Equipados para aquella época, evidentemente, ¿no? ¿Qué sucede? Que todas estas cifras son las declaradas oficialmente, documentos oficiales, son las que se manejaron siempre por todos los historiadores que trataron del tema hasta 1850. En 1850 sale a la luz una serie de historias firmadas por Belando y otra por Bacallán, marqués de San Felipe, donde hablan de 800 y 2000. Y se da la circunstancia que en esa época en Inglaterra empiezan a salir una media docena de historias navales inglesas que incluyen la batalla de Rande, y concretamente Fenton, que es uno de los historiadores más reconocidos de aquella época, copia las cifras de Belando y del marqués de San Felipe, y de ahí se generaliza lo de 800 y 2000. Evidentemente, cuando nos planteamos investigar este tema, lo primero que se nos ocurre es ir a las iglesias de las poblaciones de la bahía a ver las listas de muertos, de enterramientos, etcétera, etcétera. Y lo curioso, y no hay ningún detalle que hable de que se ha perdido documentación, o sea, todo lo demás, no encontramos entierros de ningún marinero ni militar participante en la batalla de Rande. Los únicos entierros que están referenciados en las feligresías del alrededor de la bahía de San Simón son de gente que, huyendo de los ingleses, pues le pegaron un tiro o se cayeron y se rompieron la cabeza, etcétera, etcétera. Y lo más curioso es que también, si hubiera habido, por ejemplo, 2000 españoles, como mínimo habría fosas, ¿no? Habría que meter los cadáveres en algún lado. Pues no hay referencia en todas las feligresías de alrededor de San Simón, ni en la de Vigo, también se consultaron, referencia a enterramientos de este tipo. Lo que sí encontramos en la documentación es que hubo muchos prisioneros, muchísimos. ¿Qué hicieron los ingleses y los holandeses? Tenerlos 5 o 6 días prisioneros, por problemas que os decía al principio, que cuando salieron de Cádiz tenían falta de agua y de víveres, pues no podían mantenerlos. ¿Y qué hicieron? Se quedaron con los oficiales que presumiblemente iban a pagar un rescate para quedar libres, como el caso de Fernando Chacón, el que quería de la capitana de Azores, y a los demás, a los 5 o 6 días los liberaron. En eso la batalla fue, como decía antes, una pequeña batalla, que es como la definen los holandeses, y las consecuencias tampoco fueron, por lo que veremos después, tampoco fueron muy grandes. El resultado de la batalla, como era así la batallita, vamos a llamarle batallita, el 30 de octubre, 7 días después, el almirante Rooke da orden de retirada, es decir, de marcharse para Inglaterra. Se marcha con la mayoría de la flota
Pero curiosamente, la escuadra que estaba en Finisterre, aquella que os dije que le dijeron que no podía cruzar, que estaba al lado de Schoven, con 25 navíos, entra a la red. Y entonces lo que hace Rooke, en una carta, porque no se ve personalmente, le comunica que se quede él a reparar los barcos capturados, españoles o franceses, que puedan para llevárselos para Inglaterra, y a rapillar, pero en inglés pone la palabra, yo me acuerdo cómo es en inglés, pero es rapillar todo lo que pueda. Y Schoven lo cumple. Es que estoy mal. Me queda un cuarto de hora solo, es que no me llega. No me llega. Venga. Ya os dije que yo hablaba mucho. Schoven al final cumple los requisitos de lo que le dice Rooke y se marcha el día 6 de octubre. Los informes oficiales, tanto de los holandeses como los siguientes, son los siguientes. Primero, los holandeses no pierden ningún barco, pero eso está. Se llevan 2 galeones españoles, en los Sierra de las Angustias y en la Alta Gracia, y un navío francés, aquel que os dije yo que lo habían agujereado por todos lados. Se lo llevan. Y no pudieron coger más. De hecho, es curioso que en uno de los informes dice que da más gloria la conquista de un navío de guerra que navíos mercantes. Bueno, como yo pongo en el libro mío, no se consuela al que no quiere, ¿no? Los ingleses tampoco pierden nada, aunque la historiografía, bueno, muy rápido, la historiografía habla de que los ingleses habían perdido el Prince George o el Torvald. Ya os expliqué que el Torvald no fue hundido, y el Prince George tampoco, puesto que cuando llega toda la flota de Inglaterra, todo lo que llevan del botín de la rapilla le es confiscado, con lo cual si se hundió el grande no podía haber llegado a Inglaterra. Se llevan 6 galeones, 2 grandes, 2 pequeños. Se llevan la capitana de Azores, que cité antes, que era una fragata inglesa llamada Dormound, que había sido capturada 3 años antes y vendida al consulado de Sevilla por los franceses. Y se lleva la presa del Momo. La presa del Momo es un galeón que se hunde a la salida de la ría de Vigo, en la zona sur de las Islas Cíes. Los españoles pierden 11 barcos hundidos y quemados en la Selada de San Simón, y los franceses pierden 17, entre grandes y pequeños. En total, quedan, como veis en esta imagen, perfectamente localizables los primeros años, pero quedan así. Un barco, cuando se hunde, posa en el suelo y termina escorado de una banda o de la otra. Y las jarcias y todo lo demás, si no se han roto, sobresalen como agujas del agua, ¿no? Esta es una imagen de un barco inglés, ¿no? Pero vale para lo que yo quiero explicaros. Y se llevan 5 barcos de guerra franceses: la Modera, el Prom, el Azure, el Triton y el Ferme, que curiosamente los meten en la Armada Real inglesa, conservando casi los mismos nombres, simplemente dándoles el tono inglés, ¿no? Del barco, que esto sí que me interesa, del barco que se hundió las Cíes, ahora sabemos que es el Nuestra Señora de los Remedios. Yo siempre digo Nuestra Señora de los Remedios alias Santo Cristo de Maracaibo, porque hasta hace poco todo el mundo le llamaba Santo Cristo de Maracaibo. Hasta 1956 fue la presa del Momo. No hay un documento inglés que diga que fue el Santo Cristo, que era el Santo Cristo de Maracaibo. Es decir, los ingleses en sus documentos, así como los 2 grandes que se llevaron, dice que se llamaban el Santa Cruz, el Toro y Santa Susana,
otro de los pequeños, el Felipe, el King of Spain, es decir, rey de España, no dice que cómo se llamaba la presa del... Empezó a llamarse el Santo Cristo de Maracaibo porque en 1956 el buscador de tesoros Potter dice que la persona encargada en el archivo de Indias en Sevilla había encontrado un documento que es el diferente general 2633 que decía que se había llevado el Santo Cristo de Maracaibo. Pero bueno, analizando su documento, 5 minutos que tienes que dejar más, analizando ese documento, nos encontramos con que está, primero, recogiendo noticias, como dice su titular, no sé si se le da bien ahí, las últimas noticias inquiridas, es decir, que le llegaron. Y empieza a hablar de los barcos, los que se hundieron, los que se llevaron los ingleses, los que quemaron, etc. Y, por ejemplo, nos encontramos, como cita también las toneladas de cada barco, nos encontramos que al mirar las toneladas que en aquella época se manejaban, que eran las vizcaínas, no coinciden. En alguno, por aproximación, pues sí, pero la mayoría no coinciden. Cita el barco, en el número 8, el barco San Ignacio, un barco que no existe en la lista de barcos del Archivo de Indias. De hecho, Potter en su libro cita, es decir, usa el documento para reproducirlo en sus cosas. Cita, por ejemplo, el Santo Cristo de San Román, no sé si está por acá, a ver, aquí, el 16, que es imposible que estuviera grande, puesto que hay una carta de Manuel de Velasco que dice que lo desecha en Indias porque considera que no está preparado para hacer el tornaviaje. Y de hecho a su capitán, maestre, dueño, a Martín Nogueira, con el retraso de los 2 años, le da para conseguir otro barco y es el que trae el Nuestra Señora de las Angustias que cité antes, que se habían llevado los holandeses. Y después cita que, por ejemplo, los ingleses se apoderaron del Felipe V, es decir, de Nuestra Señora del Buen Viaje y Felipe V, y que lo quemaron. Cuando en realidad el Felipe V se lo llevaron los ingleses. Es el barco que la documentación inglesa consta como King of Spain. La historia de este barco es curiosa. Cuando fue para allá en la flota, iba Nuestra Señora del Buen Viaje. Al llegar allá, por los motivos que lo voy a decir ahora, el barco no podía volver. Y entonces, con el retraso, sus propietarios hicieron otro barco y cuando lo botaron, le pusieron el mismo nombre, añadiéndole el nombre del reciente rey, ¿no? Para hacer una pelota, no sé. Y después también cita que los ingleses se llevaron el Santa Cruz, que es un patache de Alonso López. Curiosamente, este patache es uno de los pocos pecios que hay en la bahía de San Simón que conserva su nombre. En la zona de Cesantes está el pecio, el enganche, Santa Cruz, como en el otro lado está la Almiranta, en la capital, etc. Es decir, que no se lo llevaron los ingleses, se llevaron otro patache, uno de los dos que hay ahora. ¿De dónde sacamos nosotros que se llama Nuestra Señora de los Remedios? Muy fácil. Vamos a ver, en la flota iba un cuerpo de escribanos, que levantaba acta de todo. Y al terminar la batalla, el escribano Antonio Suárez, pues interroga a los supervivientes de cierto rango de la flota que salvaron la vida. Y varios de ellos hacen referencia a que se refugiaron en el barco de Pedro Méndez. En concreto, lo que los especifica mejor es Juan de Armas, piloto de la Almiranta, que cuenta que después de prender la mecha en la Almiranta, se tiró al agua y nadó hacia el barco de Pedro Méndez y estando en él lo cogieron prisionero los ingleses. Con lo cual, hay poco que deducir. Viendo la lista de barcos del AGI, es decir, del Archivo de Indias, nos encontramos que
el barco de Pedro Méndez era el Nuestra Señora de los Remedios y San Francisco Javier. Con lo cual, yo creo que queda un poco más claro. Posteriormente, cuando Juan Juega escribió su pequeño librito de Ediciones Castro sobre la flota de Rande, encuentra en el archivo de Simancas un documento de 1704 en el que está el alistado de lo que se ha sacado de los barcos que están hundidos, como visteis antes, de quitar la grana allí, y dice que lo quitan de la capitana, de la almiranta, del Santa Cruz, que os decía antes, de Nuestra Señora del Rosario y del Maracaibo. Con lo cual, si en 1704, que eran visibles, como visteis en la imagen anterior, citan que han sacado mercancía del Santo Cristo de Maracaibo, es que el Santo Cristo de Maracaibo está allí en la portera. Y cuando es la celebración del quinto centenario, nos viene una prueba más. A Potter se le entrevista a un periodista que debía haber leído algo de esto, y le pregunta: oiga, mire usted, el barco, ¿cómo sabe usted que el barco que está hundido en las Cíes es el Santo Cristo de Maracaibo? Y Potter dice: no lo sé. En la prensa dice: no lo sé, yo le puse ese nombre porque me gustaba, me sonaba bien. Y cuando a Steno se le hace, y me lo volvió a confirmar a mí hace un año y medio por correo electrónico, también hace una entrevista y dice que él también en su libro lo puso por eliminación. Pero curiosamente nos encontramos con que en el 2014 Potter publica un libro, que es este, la portada. Ahí pone: tras la pista del galeón del Bobo y sus tesoros hundidos. Con lo cual Potter, si estuviera seguro, digo yo, estuviera seguro de que se llamaba Santo Cristo de Maracaibo, haría lo que hizo una editorial gallega, que lo tradujo al gallego y se titula Tras la busca de Santo Cristo de Maracaibo. Eso yo creo que son unas pruebas bastante evidentes de que no es el Santo Cristo de Maracaibo. ¿Qué se llevaron los ingleses? Parte ya lo dije antes. Se llevaron mercancías, poca, 100 cañones de bronce, la mayoría de los descargados en las baterías, y los holandeses llevaron 2 barcos, 2 galeones, como dije antes, y un navío. Los ingleses se llevaron 110 cañones, 6 barcos, 6 galeones, grandes y pequeños, y 5 de guerra, que también los cité antes. Curiosamente, el profesor Campbell, en 1996, decide analizar todas las partidas documentales que hubiese sobre las descargas y lo que la corona inglesa recibió en aquel momento. Y valora todo en aproximadamente 14.000 libras. 14.000 libras más el valor de los barcos hace que lo que se llevaron los ingleses no llega ni a 30.000 libras, mientras que lo que llegó en los convoys a Segovia fueron más de 3 millones de libras, con lo cual, haciendo la regla de 3 normal, los ingleses se llevaron lo que representa un 0,85% de lo que se descargó, es decir, de lo que se salvó. Y hay otra cosa que abunda, y es que, acordaros que os hablé de la rapiña. Bueno, Ormond, antes de marcharse, en los últimos días, el general de los infantes de marina, vamos a llamarlos así, dio orden de que rapillaran todo lo que fuera y que era para ellos, como premio, ¿no? ¿Y qué hicieron los? Asaltaron iglesias de Redondela. Bueno, hay anécdotas como la de la iglesia de Bouzas, temiendo que los ingleses atacaran Bouzas, cogen y se llevan todos sus artículos litúrgicos a la de Redondela y al final terminan perdiéndola allí. Es decir, hay ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando llegan
toda esta rapilla perteneciente a los soldados, a los marineros, iban en el Prince George, en el Triumph y en el Rana. Y curiosamente la reina da orden de confiscación. De hecho hay documentación de reclamaciones en Wimbledon, ante las cortes, vamos a llamarlo así, inglesas, de los marineros diciendo, eso es vuestro. Con lo cual, eso quiere decir un poco lo poco que se llevaron. De hecho, los holandeses no tienen nada que celebrar. De hecho, ya la Gaceta de Ámsterdam al mes siguiente empieza a hablar de que la apertura de los dos galeones que se llevaron no resolvía nada, que iban vacíos, sí, mercancías, evidentemente, todas las mercancías voluminosas o las que los particulares mercaderes no quisieron sacarlas y que a última hora les pilló el tren. Los ingleses le dieron más pompa a la propaganda famosa, hicieron una propaganda bastante consistente, porque hicieron monedas, le pusieron una calle, la calle Vigo, Vigo Street, existe, en Londres, hicieron un Te Deum, hicieron fuegos de artificio, lo celebraron mucho y tal y cual, ¿no? Pero curiosamente, cuando vas a ver los documentos de la Casa de la Moneda inglesa, la BIC, que la dirigía Isaac Newton, el famoso físico que descubrió lo de la manzana, la atracción de la Tierra y tal, recogen que las descargas son pobres. Claro, iban a ser pobres después de lo que todo pensaba que llevaban. Hasta tal punto la propaganda inglesa fue efectiva que el emperador austriaco le manda una carta a la reina inglesa diciendo, ya que esta campaña ha sido tan importante y se han conseguido tantos tesoros, imaginamos que algo me corresponde a mí. Y la reina le contesta, bueno, es bastante y tal, pero cuando primero evaluaremos, descontaremos los gastos, no sé qué, no sé cuánto, y después ya te mandaremos algo. No consta ningún documento que el emperador austriaco haya recibido absolutamente nada. Y la prensa, la Gaceta de Ámsterdam, la London Gazette, la Gaceta de París, todos hablan de que la apertura de los galeones no fue esa riqueza importante que los ingleses vendieron. Y ahora hablaremos, para terminar, ahora sí que terminó, hablaremos de la leyenda. Vamos a ver, la leyenda de Rande es una leyenda que está basada en libros de aventuras. Me explico. El primero que le da pulo a Rande es Julio Verne. Julio Verne, en 1869, empieza a publicar lo que después fue su libro, el 20.000 leguas de viaje submarino. Primero lo hace en folletos, en un periódico, y después sale el libro. Y ahí cuenta un capítulo, imagino que algunos de vosotros conoceréis, donde llega el Nautilus y el capitán Nemo a la ría de Vigo, y allí se aprovisiona de oro, de plata y de todo y tal, ¿no? Julio Verne se estaba basando en los trabajos que estaba haciendo un francés, un compatriota de él, Hipólito Maget. Hipólito Maget fue un hombre, era un banquero en Madrid, un banquero francés en Madrid, que bueno, le fueron pidiendo que participara en la búsqueda de los tesoros, que había muchos tesoros, que había tal, y escribe al final, cuando se aburre, en 1873, y traspasa la sociedad que habían montado, escribe un libro donde empieza la primera parte, es una relación del año y pico que trabajó en el Rande, con sus equipos, montó una empresa bastante potente, y después habla también una parte que habla hace una investigación histórica. ¿Qué sucede con Maget? Que se basa mucho en los libros ingleses, con lo cual lleva a confusión en algunos barcos y resultados. Y el siguiente, que
que escribe un libro sobre esto es Carlo Iberti, que venía como asesor histórico de un inventor italiano llamado Giuseppe Pino, que vinieron en 1901-1902, con artilugios para buscar los tesoros, etcétera, etcétera. Y después, hasta 1956, no vuelve a hablarse mucho de Rande, y entonces viene Potter, que ya lo cité varias veces, en 1956, curiosamente monta dos empresas, una detrás de otra, debía ser para escapar de algo, y escribe un libro. Si alguno de vosotros ha leído el libro de Potter, verá que es un libro en realidad más de aventuras que de investigación o de rescate, porque dedica más páginas a contar sus experiencias gastronómicas y vinícolas de la zona de Vigo y sus alrededores que nada más, ¿no? Y Sterling, sí, le da un poco, en los mismos años, publicó un libro en el que le da un poco una parte más concreta a la investigación, al rescate de los tesoros. Y después hay, sobre 45, 43, antes de que se fuera exiliado, Avelino Rodríguez Elías, un libro que se titula, creo que los tengo aquí todos, bueno, sí, pues mire, por dónde tocar. Este es el Lenguas de viaje submarino, los galeones de Vigo que decía de Baje, el de Iberti, que más que nada lo editó, y no lo dije antes, lo editó para atraer socios a la compañía que había montado, es decir, necesitaba accionistas. Esta es una de las ediciones del de Potter, esta es otra de las ediciones del de Sterby, y este es el de Avelino Rodríguez Elías, que sí hace una recopilación histórica un poco de todo lo que ha conllevado la batalla de Rande. Después hay otro que es el más histórico, que es el de Juan Juega, que ya lo cité antes, que lo que hizo Juan, que falleció el año pasado, que se pasó muchos días en el Archivo General de Indias en Sevilla, recopilando, volviendo a releer toda serie de documentos. Y si me das un poquito más, dos cosas. Porque solo leer esto. Tres preguntas. Claro. Más que nada porque sepáis, expediciones de buscar los tesoros de Rande hubo 77. En el siglo XVIII hubo 26. En el siglo XIX hubo 20. En el siglo XX hubo 25. Y en el siglo XXI hasta ahora van 6. Las únicas que son, vamos a llamarle científicas, ¿no?, que buscan estudiar los restos y no buscar los tesoros, son casi todas las de este siglo, excepto la de un ruso que vino, un policía ruso, que vino avalado por la Universidad de Moscú, que decía que quería taponar el estrecho de Rande y vaciar la bahía de San Simón para dejarle todo en seco, sacar unos barcos enteros y ya se los repartió. Uno para Moscú, otro para no sé dónde, para Berlín y otro para no sé dónde. Una fantasma. Por lo demás, esto es lo que hay de Rande. Espero, no os doy más el rollo. Ya he hablado demasiado. Faltaba una imagen, que eran los libros que publiqué yo. Eu creo que estamos Es un pouco de autopropaganda. No, me todo no sentido de que estas son as batallas que nos gusta escoitar, ¿no? Efectivamente, por lo tanto, era un placer escoitarlo, ¿no? No é para nada. Yo me enrollo mucho. Dado que temos pouco tempo, preguntas breves, por favor, non para facer, en caso de que alguén teña algún tipo de pregunta, pero que sean concretas, para crear discursos propios. Espera, perdona, habla un poquito alto porque estoy medio sordo. Súper concreta. Si los ingleses tenían espías de Portugal, los espías le
Sí, eso lo sabía. El daño era hundir la flota o capturar barcos. Ya sabían que pasta... Vamos a ver, los ingleses cuando hicieron el ataque lo sabían, por eso mismo. Sabían que había habido el desembarco. Lo que también fiaban los ingleses, y que tenían cierta razón, es que conociendo a los españoles, la descarga habría sido muy lenta, con lo cual todavía creían que en los barcos iba a haber algo más de lo que al final se llevaron, ¿no? Pero sí lo sabían. De hecho, en el Consejo de Guerra que hicieron en la Ría de Vigo, Rooke seguía oponiéndose, no sé si porque le dolía la pierna o no, por la gota, seguía oponiéndose a hacer el ataque que decía que era muy arriesgado. Pero bueno, viniendo de Cádiz, con las manos vacías, con mucho sufrimiento, porque lo pasaron muy mal, y volver a Inglaterra y a Holanda sin nada, mejor nos llevamos algo. Una pregunta muy rápida. ¿Tuvo algo que ver en el retraso de la salida de la flota de Indias? Sí. ¿Tuvo algo que ver en el retraso de la salida de la flota de Indias 2 años los actos de piratería o no tienen nada que ver con eso? Vamos a ver. Es que no estoy... Es que no... Que si tuvo que ver... Lo siento. Que si tuvo que ver la piratería que cerca había, básicamente también en el Atlántico, para que se retrasase la flota de Indias. Vamos a ver. El detalle era... lo que ocasionó el retraso, más que nada, fue la poca venta en las ferias, ¿no? La piratería en sí no afectó, porque de hecho las flotas que venían de Indias, cuando iban custodiadas por barcos de guerra, los piratas no atacaban. Los piratas atacaban a flotas pequeñas de 3, 4 barcos o a barcos individuales, cosa que al principio de la carrera de Indias no se permitía, pero en esta época ya se permitía barcos. También estaba prohibido regresar a la península si no regresabas por Cádiz, y en la Ría de Vigo yo tengo documentados motores de llegadas de barcos de Indias y descargados de aquella manera, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí en Galicia tenía la disculpa de que no venían voluntariamente, sino que los traía el viento, los temporales los traían por aquí. Pero bueno, entonces los piratas en realidad lo que hacían daño era allá, porque los piratas lo que hacían atacar, si conocéis algunas historias de piratas, no solo atacaban a los barcos, sino que también atacaban a tierra. Es decir, a Portobelo, a todas las ciudades tienen historias de ataques de Drake o de Morgan o de otros que atacaban. Es decir, eran tan osados que, sabiendo la debilidad defensiva del Imperio Español, no tenían reparo ninguno en invadirlo. Pero la piratería, en realidad, para la carrera de Indias, ya lo dije al principio, es un sistema de convoyes que duró más de 300 años funcionando, con todos sus errores y con todos sus fallos. Y en realidad, creo que contabilizadas flotas capturadas por el enemigo completas, no llegan ni a 5. Hay 2 holandesas, una completa inglesa y 2 inglesas también parciales. Es decir, en ese volumen de trayectos y de idas y venidas no significa absolutamente nada. Tiene su significado en su momento. Una de las que cogieron los holandeses fue en un momento, a la salida de La Habana, fue en un momento que a la corona española le hacía falta el dinero, pero como el agua, ¿no? Y ahí sí hicieron daño, pero si no. Última. Bueno, Traducirlo tú. Sí. Extrañame, falo en verbo, non? Extrañame o desmesurado peso da flota francesa e que isto fora confiado, creo que casi exclusivamente a flota francesa, a protección dos navíos cando veñen para aquí. Por qué? Vamos a ver, Loi. Como expliqué al principio, bueno, no sé si lo expliqué, al principio, en los momentos a finales del siglo XVII, las armadas españolas habían sufrido muchas derrotas y habían desaparecido muchos barcos. La corona no tenía dinero suficiente
para construir. De hecho, en el segundo tercio, a finales del 17, la mayoría de los barcos que manejaba la Armada Real Española eran barcos comprados en Holanda o en Portugal, es decir, no tenían suficiente dinero para montar ese, entonces no les quedaba más remedio que pedir ayuda. La ayuda le vino con el Tratado de Ryswick con los franceses. En aquellos momentos, la armada más potente, en esos momentos justo de la batalla de Rande, era la inglesa, pero hacía muy pocos años que había sobrepasado a la francesa, es decir, la francesa todavía era muy potente. Y entonces, uno de los motivos de Carlos II, como dije antes, era que Francia la ayudase a conservar el imperio español. Muchísimas gracias.